nuevamente les doy la bienvenida a este espacio. Creo que ha sido enriquecedor el camino que hemos venido recorriendo. Sé que pues habrán cosas que han tenido que repetir, habrán cosas que habrán sido novedad, pero pues espero que todo haya sido de provecho hasta donde vamos. Vamos a iniciar como siempre con una oración pequeña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa al hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos en este recorrido, en este camino. Hace 8 días hablábamos un poco de escuchar al amor. Hablábamos un poco de la importancia del silencio para la oración. Y les adelantaba que son 2 talleres de oración que se pensaron desde el comienzo. Y este segundo taller se llama Hablando al Amor. Primero había que escucharlo y ahora vamos a pasar a hablarle. Es una cosa era escuchar al amor y otra cosa es hablar al amor. Lo primero que se debe decir es que es la continuación del acto comunicativo. Ya habíamos hablado que el acto comunicativo requería básicamente alguien que hable y alguien que escuche. En este caso, ya habiendo escuchado un poco al Señor, habiendo aprendido a escuchar el silencio, o al menos dejando la inquietud de la necesidad del silencio, podemos romper ese silencio a través de la oración, a través de abrir nuestra boca, de hablar con Él, de emitir una comunicación de mí o de cada uno de ustedes, si se quiere, hacia Él. Entonces, quisiera que quienes tengan ya las citas, entonces quien tenga ya Lamentaciones 3:24 y nos ayude leyendo Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, eso es Antiguo Testamento. Y otro que vaya buscando Lucas y otro que vaya buscando la primera de Juan. Lamentaciones 3:24. Mi porción es el Señor, yo me digo, por eso en Él espero. Ya, no es más. Lucas. ¿Quién tiene Lucas? ¿Quién ha dicho que tiene Lucas? Yo. Dale, porfa. ¿Cereal con leche? Bueno, Lucas 24, 13 al 35. Dice, y aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero en sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, que dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada el sepulcro y a él no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron
tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh, insensatos y tardados de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzaron por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iban más lejos y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dijo. Entonces le fueron abriendo los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban en ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Listo, muchas gracias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Yo la tengo, Frank. Dale, Camilo. Dice, si uno confiesa que Jesús es hijo de Dios, Dios permanece con él y en él con Dios. ¿Lo repites, por favor? Si uno confiesa que Jesús es hijo de Dios, Dios permanece con él y él con Dios. Perfecto, muchas gracias, Cami. Entonces, miren, tenemos 3 citas bíblicas que básicamente lo que quiero que ustedes se den cuenta es que para poder hablar con alguien, el que sea, con el que sea, al menos, bueno, los que hemos sido juiciosos y no le hablamos a extraños, requerimos conocer y a veces reconocer. Es decir, uno no le habla igual a un desconocido que a un conocido. Pronto a un desconocido le habla con cierta desconfianza, con cierta lejanía. A alguien conocido, pues se le habla con mucha más presencia. Muchas veces ese conocido, porque nos hemos alejado, porque no tenemos una relación continua con él y demás, quizás hasta ni lo reconozcamos al comienzo. O sea, lo vemos y como que será ese, no será ese, y es necesario reconocerlo, volverlo a conocer para poder acercarnos. Entonces, el primer paso, lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta esta vez, es que para hablar al amor, para hablar a Dios, que es amor, es necesario conocerlo y reconocerlo. Conocerlo y reconocerlo, y en la persona de Jesús es en la persona en la cual es más fácil conocerlo y reconocerlo. Lo segundo que quiero que miremos hoy es que el tema no es solamente conocer y reconocer a Dios, sino comprender y aceptar que Jesús no es cualquier persona, que Jesús nos invita a ser sus amigos. Juan 15, del 15 al 17. ¿Quién lo tiene? Yo Dale. ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Amanece los unos a los otros, esto es lo que les mando. No, vuelve un poquitico. ¿A qué? Ámense. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Ok, así sí. Entonces pasa lo siguiente, y es que, ojo, no estamos ante un Dios lejano, no estamos ante un Dios extraño, es un Dios que quiere ser amigo nuestro. Y hay algo fundamental con el tema de la amistad,
Y es que Santo Tomás va a preguntarse en la Suma Teológica si nosotros podemos ser amigos de los animales, por ejemplo. Y Santo Tomás va a responder que no, porque la amistad necesita una reciprocidad. Entonces, quiere decir que yo no puedo andar diciendo que Alejandra o Mari o Elin son amigas mías si ellas ni siquiera me reconocen a mí como amigo. O sea, yo podría ser muy cercano a ellas, podría quererlas mucho, podría incluso hacerles favores, estar pendiente, ser muy afable, pero eso no significa que seamos amigos. Para que seamos amigos, ellas o alguna de ellas, para ser amigo de alguna, requeriría devolver esa amistad de alguna manera, retribuirme con ciertos detalles que nos hagan amigos. Eso es como el que dice que tiene novia o novio, pero que no se ha enterado que es su novio o su novia. Entonces, es necesario que haya una reciprocidad. ¿Qué es lo bonito? Que así como nosotros no podemos ser amigos de los animales, en principio Dios no podría ser amigo nuestro, porque Dios está en otro nivel. Entonces nosotros no podríamos responderle recíprocamente con el mismo nivel de amistad. Sin embargo, como Jesús se hace hombre, es por Jesús por quien podemos retribuirle a Dios. Y Jesús enaltece al hombre y de alguna manera hace más cercano a Dios, de tal manera que permite generar un lazo de amistad entre Dios y el hombre. Y eso está clarísimo en esa cita de Juan. Ahora, Christus Vivit 153 y otro prepara el 163 porque van enseguida. 153. Aquí lo tengo, Fray. Hágale, Camilo. Dice, es tan importante la amistad que Jesús mismo presenta como amigo. Abro paréntesis, comillas. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Aparece en Juan 15:15. Por la gracia que Él nos regala, somos elevados de tal manera que somos realmente amigos suyos. Con el mismo amor que él derrama en nosotros podemos amarlo, llevando su amor a los demás con la esperanza de que también ellos encontrarán su puesto en la comunidad de la amistad fundada por Jesucristo. Y si bien Él ya está plenamente feliz resucitado, es posible ser generoso con Él, ayudándole a construir su reino en este mundo, siendo sus instrumentos para llevar su mensaje y su luz, sobre todo, su amor a los demás. Los discípulos escucharon el llamado de Jesús a la amistad con Él. Fue una invitación que no los forzó, sino que se propuso delicadamente a su libertad. Vengan y vean, les dijo, y ellos fueron y vinieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Después de ese encuentro íntimo e inesperado, dejaron todo y se fueron con él. Ok, ¿alguien más? Christus Vivit 163. Yo lo tengo, Juli. Dale, Aleja. Tu desarrollo espiritual se expresa ante todo crecimiento en el amor fraterno, generoso, misericordioso. Lo decía San Pablo, que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos. Ojalá vivas cada vez más ese éxtasis que es salir de ti mismo para buscar el bien de los demás hasta dar la vida. Gracias. Bueno, Christus Vivit nos acaba de contextualizar Juan 15, 17, nos dice, ojo, el asunto de la amistad con Dios nos hace mucho más cercanos y nos lleva de alguna forma a un escenario mucho más claro de, pues, digamos que de certidumbre frente a la presencia de Jesús y a la búsqueda de nuestra felicidad, a que Él se alegra con uno. A veces
o mejor, antes se pensaba que todo pasaba y que Dios de alguna manera tenía lo malo y era el causante también de lo malo en sí mismo, porque eran pruebas del Señor y eran pruebas que había que pasar y Dios te mandó a sufrir y es que no, pues el Señor tendrá que hacerlo sufrir para que aprenda y bueno, y alrededor de eso había toda una cultura. Hoy tenemos claro, y bueno, y antes también estaba claro, lo que pasa es que eran malas interpretaciones, que Dios busca nuestra felicidad. Efectivamente, las cosas malas, los malos momentos nos deben ayudar a reforzar nuestra propia vida, a acercarnos más a Él, pero no significa que sean buscados por Él en sí, sino que Él siempre está buscando nuestra felicidad porque es nuestro amigo, porque nos ama, porque así como nos manda a amar, Él nos ama. Y ese éxtasis del que habla el numeral 163, ese éxtasis de salir de uno mismo, es un éxtasis logrado a ejemplo. Entonces, para hablar con Dios, para poder pedirle a Jesús en la oración, es necesario reconocerlo, saber que es el Hijo de Dios, pero entender que somos amigos, que Él nos va a entender, valga la redundancia. Hay que perder el miedo. Aquí les pido el favor que vayan alistando las citas que ven en pantalla. Isaías 41:10, el Salmo 56, el versículo 3 solamente. Ten en cuenta que es de un versiculito. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Juan, capítulo 2, del 3 al 11, esa es más larguita. Entonces, primero, Isaías, capítulo 41, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Yo la tengo, Fray. Dale. No temas porque yo estoy contigo. No te asustes, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, soy tu auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Gracias. Salmo 56, verso 3. Yo lo tengo, Juli. Dale. Cuando tengo miedo, confío en ti. ¿Así lo cuadra? Sí. Ok, está bien. Me gusta esa versión. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Esa carta es pequeñita. Ya la tengo, Fray. Hágale, Camilo. Dice, encomienden a Dios sus preocupaciones, que Él se ocupará de ustedes. Gracias. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Yo la tengo, Juli. Dale. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no les queda vino? Jesús le respondió, mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, hagan lo que les diga. Había allí 6 cántaros de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían, llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora.
Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después Jesús bajó a Cafarnaún acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Muchas gracias, Yaya. A ver, tenemos varias citas en contextos bastante diferentes que nos refieren a lo mismo, al menos las tres primeras. Isaías, tengo mis dudas de si ese es el segundo o el tercer Isaías. Creo que es el tercero. Si es el tercero es posexilio, si es el segundo es en pleno exilio, que escribe puntualmente frente al temor y al acogerse a Dios para perder el miedo, básicamente. Es un tema de, oiga, pues estoy con Dios. Lo mismo Salmos, lo mismo la primera de Pedro. Miren que la primera de Pedro es una carta del Nuevo Testamento. Quiere decir, Antiguo y Nuevo Testamento nos están diciendo lo mismo. Oiga, acójase a Dios, que Dios todo lo puede. Es más, no quise citar aquí ningún pasaje del Evangelio, aparte del de Juan, pero Jesús pues todo el tiempo está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. En últimas, no tengan miedo. Pero me gustó el pasaje porque quise poner ahí el tema de las bodas de Caná, desde que María habla. Porque María no le tiene miedo a Jesús. María se va de frente, le dice, mire, mijo, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Y a pesar de que Jesús responde con 3 piedras en la mano, ella de todas maneras los manda, bueno, hagan lo que él les diga. Eres el único que puede solucionarle el lío, yo aquí no tengo nada que ver, yo no hago milagros, es Jesús. Entonces, y entiendas el mensaje subliminal, es Jesús el que hace el milagro, pero hay una confianza en él. No hay miedo hacia él, porque Jesús es amor. Entonces, hablarle al amor se tiene que hacer sin miedo. Christus Vivit, numeral 177. ¿Quién lo tiene? Yo. Bueno. Dale, Silvia, que hace ratico no habla. Se fue, se le cayó. ¿Quién más había dicho yo? Juli. Dale. Dale. Christus Vivit 177. ¿Lo leo, Fray? Sí, dale, Camilo, entonces. Dice, ¿a dónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites, nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos, sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir a llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales. También a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. Y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero allí donde nos encontremos y con quien estemos, en el barrio, en el estudio, en el deporte, en las salidas con los amigos, en el voluntariado o en el trabajo. Siempre es bueno y oportuno compartir la alegría del Evangelio, así como el Señor se va acercando a todos. Y a ustedes jóvenes los quiere como sus instrumentos para derramar luz y esperanza, porque quiere contar con vuestra valentía, frescura y entusiasmo. Quizá no sea clara la cita de Christus Vivit frente al tema de la oración, pero es que yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. Estamos hablando de un Dios que primero se presenta como liberador del miedo
en toda la revelación, en toda la escritura está como liberador del miedo. Y en Christus Vivit nos dice, mire, hay unos proyectos claros, o sea, Jesús te está enviando, Jesús te dice, bueno, ve, predica, sal del status quo, mira, ahí hay pobres, ahí están los pequeños, acércate a ellos, bueno, te dice todo esto, te lo dice como amigo, y te dice también, oye, ve sin miedo, o sea, no le tengas miedo a caminar, que yo voy a estar contigo. Y esto es importante, porque es que la oración es constante, la oración no es solamente en un espacio reducido, ni es solamente al iniciar un proyecto, la oración va constante. Si no es así, perderemos el rumbo, porque no estaremos hablando con el que es el camino, que es Jesús mismo. Ahora, viene la parte de hablar, ya es tiempo de hablar. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Quien la tenga, inicie, y los otros van buscando Christus Vivit 155 y 218. Entonces, Mateo 6. ¿Ninguno? Vosotros rezad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estoy seguro que no es amén, pero bueno. Ahí hay un tema claro, ¿no? O sea, a veces nos critican muchísimo que repetimos algo y tal, pero des en cuenta que es un mandato de Jesús. Ustedes oren así, 2 puntos, y ¡fua! Sale completo. Obviamente varía según la versión, pero pues es lo mismo, o sea, son las mismas peticiones. Primero Dios lo reconoce como Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, lo reconoce en un lugar puntual, empieza a pedirle por lo físico, danos hoy nuestro pan de cada día. Empieza a pedirle por la justicia también, venga a nosotros tu reino, se acoge a su voluntad, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Da. En últimas, es una oración que pide por lo físico, por lo espiritual, por los otros, acogiéndose a la voluntad del Señor y ofreciendo, o mejor, ofreciéndose quien la hace como instrumento. Porque, a ver, por ejemplo, frente al tema del perdón, que es lo más claro que está, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, en otra traducción. Entonces, quiere decir que también ponemos de nuestra parte. Que hay que tenerlo claro, cuando se ora no se ora para que las cosas actúen por arte de magia. Se ora para ponerse en disposición de cumplir la voluntad del Señor y que al cumplir la voluntad del Señor se puedan hacer grandes cosas. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y está claro en Mateo. Christus Vivit 155. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, Juli. Dale, Mapo. Y dice, con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas, con Jesús también conversamos. La oración es un desafío y una aventura. ¿Y qué aventura? Permite que lo conozcamos cada vez mejor, entremos en su espesura y crezcamos en una unión siempre más fuerte. La oración nos permite contarle todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos y al mismo tiempo nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús derrama en nosotros su propia vida. Rezando, le abrimos la jugada a Él, damos lugar para que Él pueda actuar y pueda entrar y pueda vencer.
El Papa se explica solo ahí. 218. Yo, Juli. Dale. En este marco, en nuestras instituciones necesitamos ofrecerles a los jóvenes lugares propios que ellos puedan acondicionar a su gusto y donde puedan entrar y salir con libertad, lugares que los acojan y donde puedan acercarse espontáneamente y con confianza al encuentro de otros jóvenes, tanto en los momentos de sufrimiento o de aburrimiento, como cuando deseen celebrar sus alegrías. Algo de esto han logrado algunos oratorios y otros centros juveniles, que en muchos casos son el ambiente de amistades y de noviazgo, de reencuentros donde pueden compartir la música, la recreación, el deporte y también la reflexión y la oración con pequeños subsidios y diversas propuestas. De este modo se abre paso a ese indispensable anuncio persona a persona que no puede ser reemplazado por ningún recurso ni estrategia pastoral. Ok. Des en cuenta dos cosas. Primero, en el 155, que es evidente y que ojalá lo vuelvan a leer luego, está la síntesis de por qué oramos. O sea, a veces uno se pregunta eso y está bien, y muchos jóvenes se lo preguntan, y yo muchas veces me lo he preguntado, porque me dice, bueno, pucha, yo, ¿para qué oro? O sea, yo debería estar haciendo otra cosa, ¿qué hago aquí rezando? Christus Vivit 155 lo explica bien. Oramos para abrirnos a Él, para darle la jugada, para que sea Él el que decida, para que Él venga y nos tome un poco también. Y en el 218 nos hace un llamado de atención. Esto es pastoral juvenil. Estoy formando pelados que están liderando procesos o van a liderar procesos de pastoral juvenil. Y es que el 218, mire, por más que usted tenga un proyecto pastoral bien hecho, por más que usted tenga algo bien montado, pedagógico, vivencial, una cosa increíble, tiene que brindarle el espacio al joven para que ore, para que se encuentre él con Dios. Tiene que invitarlo a eso, en algún espacio, en algún momento. Porque por más que usted tenga todo eso, usted no es más que Dios. Y Dios puede cambiarle la vida a un joven que quizá no vuelva a su grupo, pero que aprendió a orar allí o se acercó a una oración ahí. Entonces es interesante ese asunto. Y quinto, y para terminar, es una propuesta tomada de Santo Tomás. Santo Tomás dice que es más importante la vida activa o la contemplativa, y va a decir, mire, en principio la contemplativa porque está más cerca de la oración. Sin embargo, el género de vida que mezcla las dos, en ese caso, Santo Tomás se va a referir a la orden de predicadores, a los frailes predicadores. Va a decir, es muy importante y ayuda mucho. ¿Por qué? Porque contemplan y dan a los demás lo contemplado. Contemplari et contemplata alistradere. Y eso quiere decir que van, reflexionan, oran, piensan, hablan con Dios y luego salen a predicar, luego salen a hablar de Dios. Va a decir Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, antes de Tomás, de hecho, que, o mejor, se dice de él, que hablaba con Dios y de Dios todo el tiempo. Es decir, oraba y predicaba, porque la oración se vuelve un sustento de lo que nosotros podemos aportarle a los demás. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué dice propuesta? La propuesta es que ustedes aprendan a contemplar y a dar a los demás de lo contemplado, que ustedes oren más, que oren antes de preparar, que oren antes de entrar en una reunión, que oren con sus jóvenes, pero también antes de hablar con los jóvenes. Eso es fundamental. Quiero que nos unamos en oración el 9 de julio, es decir, ya en 4 días a cuando grabamos este video, se cumplen 101 años de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Quiero que nos pongamos en manos del Señor para que seamos renovados también nosotros, como renovó el lienzo, que de alguna forma actúe sobre nosotros. Para eso oramos. Y nos unimos por intercesión de la Virgen María, saludándola a ella como la saludó el ángel. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.